La inmoralidad sexual es un gran problema en la humanidad, pero también hace estragos en la iglesia. Esta semana vamos a estudiar cómo el apóstol Pablo tuvo que enfrentar esta situación en la iglesia de Corinto. Así que bienvenido a la lección de Escuela Sabática. Toma tu Biblia y vamos a estudiar juntos. El pecado en la iglesia es el título de la lección de Escuela Sabática de esta semana. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo tuvo que enfrentar una de las situaciones más difíciles en la iglesia de Corinto, y era la inmoralidad sexual y cómo se había introducido en la misma iglesia. Pero no solamente eso, había tomado niveles impresionantes dentro de la congregación. Vamos al texto de la semana, que se encuentra en 1 capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son de Dios. Este texto quiere presentarle a la iglesia de Corinto y a nosotros algo muy claro. Y es que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios y nosotros lo administramos. La lección de este día comienza a presentar claramente cómo nuestra mente es como una esponja que absorbe todo lo que llega a ella a través de los sentidos. La iglesia de Corinto vivía en un lugar altamente pernicioso, donde la inmoralidad sexual era el pan de cada día. Pero eso también estaba afectando a la iglesia local, porque muchos de ellos llevaban esas ideas y esas prácticas a la iglesia. Y esta semana vamos a ver cómo el apóstol Pablo tuvo que enfrentar esta situación que se estaba viviendo en la iglesia de Corinto, cómo los hermanos y las hermanas estaban permitiendo la inmoralidad sexual dentro de ellos. Incluso vamos a ver que algunos se enorgullecían de lo que estaba sucediendo allí. Así que a través del capítulo 5 al capítulo 7 de la primera carta de Corintios, el apóstol Pablo enfrenta esa situación y da unos principios claros que también son para nosotros. Así que, apreciados, vamos a estudiar esta temática día por día. Disonancias entre la fe y la práctica es el título de la lección del día domingo. Y aquí vamos a ver dos casos impresionantes. Cuando nosotros abrimos la Biblia y vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, comenzamos a ver el crecimiento de la iglesia, cómo se fundaban las personas que tomaban la decisión de bautizarse, familias completas que tomaban la decisión de entregar su vida a Cristo Jesús, y cómo la iglesia se estaba esparciendo por todos lados. Cuando leemos esos textos nos sentimos motivados. Vemos cómo el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de miles de personas. Pero cuando vamos a las cartas del apóstol Pablo, a las de Corinto, a las de los romanos, a las de los gálatas, comenzamos a ver que esas personas que habían aceptado al Señor comienzan a tener problemas. Y como nosotros vemos, aquí vienen las grandes dificultades de la iglesia. Entonces, no hay como una coherencia entre lo que nosotros vemos entre Hechos de los Apóstoles y lo que vemos en las cartas de los Corintios. En Hechos de los Apóstoles vemos una iglesia que crece. En los Corintios vemos una iglesia que tiene problemas y que esas situaciones están creciendo. Aquí es la disonancia, la verdad que se predica y cómo se aplica en la vida. Muchos hablaban lindo, pero tenían un mal proceder en su vida. Es exactamente lo que pasa hoy en muchas de nuestras iglesias. Hay personas que son lindas para predicar, son poderosas en la plataforma, son maestros impresionantes, pero en su vida práctica tienen grandes falencias que generan una contradicción entre lo que predican y lo que aplican. La lección de escuela sabática de este día nos introduce al capítulo 5, donde hay una situación muy difícil en la iglesia de Corinto. Vamos a ello.
Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y el versículo 6 dice de la siguiente manera: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí el apóstol Pablo está presentando el gran problema de la inmoralidad sexual metido en la iglesia. Y él se asombra de dos cosas. Número uno, que ni siquiera entre los paganos está sucediendo eso y está dentro de la iglesia. Lo segundo que le asombra a él es que la iglesia lo tolera, y no solamente lo tolera, sino que se siente orgullosa de lo que está pasando allí. Apreciado hermano y apreciado amigo, esta es una de las situaciones más difíciles que el apóstol Pablo tiene que enfrentar en esa iglesia. La ciudad de Corinto era conocida en aquel tiempo como Las Vegas, la ciudad del pecado de ese sector. Además de eso, la historia y la arqueología han presentado que en ese lugar había una cantidad de templos y que había una cantidad de mujeres y prostitución, entre comillas, sagrada. Así que era una ciudad infectada de inmoralidad sexual. Y los cristianos de la iglesia de Corinto veían esto. Y para ellos muchas veces fue difícil separarse de esas prácticas mundanas para seguir una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces la lección de este día divide la problemática en las siguientes partes. Número uno, había un hombre que se había llevado y se estaba acostando con la esposa de su padre, o sea, su madrastra. Esto es una relación de incesto. Y el apóstol Pablo dice: ¿cómo es posible que pase esto entre ustedes? ¿Cómo es que ustedes se llenan de orgullo? ¿Cómo es posible que ustedes no han separado a esta persona de lo que está haciendo? Ustedes ignoran que esa acción les va a afectar a todos ustedes. Y no era lo único que estaba pasando. Cuando nosotros comenzamos a ver el texto, vamos a descubrir que no solamente era esa relación incestuosa que habían otros problemas con los solteros, con los casados, con la libertad en Cristo que ellos habían interpretado mal. Y esto, apreciado amigo y hermanos, es algo que nosotros debemos mirar hoy en día. ¿Cómo es la práctica y cómo es la teoría que nosotros enseñamos? Vivimos en un mundo plagado de sexualidad, de erotismo, de cómo el enemigo está utilizando uno de los grandes regalos que Dios le dio a los matrimonios, que es la sexualidad, para desviar a los jóvenes, a los adultos, a un mundo totalmente apartado de Dios. Ahora, ¿quién era este personaje? La lección presenta algunas cosas interesantes. Posiblemente era alguien rico y la iglesia como que lo toleraba, como que miraba para otro lado lo que esta persona estaba haciendo. La lección también presenta que podía ser que había un pensamiento en la iglesia de los Corintios que somos libres de hacer lo que queramos, que podemos acostarnos con quien queramos y que no pasa nada porque Dios nos ama y nos va a salvar. Esto, apreciados amigos, es algo que hoy en las iglesias se está infiltrando. La influencia de las redes sociales, las influencias pecaminosas, la influencia de la inmoralidad sexual está llegando a muchas personas a la iglesia y nosotros como líderes simplemente hacemos que miramos para otro lado. Qué peligro el que nos está presentando la lección de este día, que nosotros debemos actuar, que estas cosas se deben manejar dentro de la iglesia con criterio, con amor
pero también con firmeza. La lección de este día es impresionante y termina con una pregunta que quiero compartir con ustedes. ¿Qué conductas claramente condenadas en las Escrituras corremos el peligro de tolerar como iglesia en el nombre del amor y de la aceptación? Esa es la pregunta que tenemos que responder en el día de hoy. Por favor, hazla en los comentarios, porque muchas cosas se nos están infiltrando en nuestra iglesia. Lidiando con escándalos es el título de la lección para el día lunes. Tratar con temas relacionados a la sexualidad no es sencillo. Es un tema muy complicado. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo llega a este punto en la primera carta a los Corintios, muestra claramente el proceso que se debe hacer con estas personas. Pero no podemos olvidar que la disciplina en nuestra iglesia tiene el propósito de restaurar y proteger a los demás miembros de nuestra congregación. La primera carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Aquí el apóstol Pablo lo primero que hace es presentar el problema bien identificado. ¿Cuál es? Es exactamente este es el problema. Después de haberlo identificado, el apóstol Pablo comienza a hacer un proceso interesante. Y dice, si ustedes tienen a esta persona en medio de ustedes, la persona debe ser juzgada entre ustedes y debe ser sacada y expulsada. Apreciados hermanos, esta es una de las cosas más difíciles de hacer en nuestras iglesias. Ejercer la disciplina eclesiástica cada vez es más difícil, porque hay muchísimas leyes que protegen a las personas de cualquier escándalo, de cualquier señalamiento. A veces la situación puede cambiar de un país a otro país. Sin embargo, la palabra de Dios nos presenta a nosotros unos principios claros y sencillos que podemos llevar. Para muchas personas, cuando leen 1 Corintios capítulo 5, el lenguaje que usa el apóstol Pablo puede ser muy fuerte. Pero el apóstol estaba respondiendo a problemas específicos, a una situación que se había salido de control en la iglesia de los Corintios. Y ustedes saben que una situación fuerte necesita respuestas fuertes. Por eso es que el apóstol Pablo habló tan directamente sobre este caso y aprovechó este caso para de una vez advertir y presentar el tema de la sexualidad de acuerdo a lo que las escrituras dicen. Así que, apreciado hermano, apreciado amigo, la lección de escuela sabática de este día es supremamente importante para la iglesia en el tiempo de hoy. Parece ser que la iglesia de los Corintios siguió el proceso que el apóstol Pablo les recomendó. La lección de este día me dejó a mí una enseñanza muy bonita. Y es que al parecer ese hombre, después de haber sido sancionado, después de haber sido apartado de la iglesia, parece ser que en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo le recomienda a la iglesia volverlo a admitir a la congregación porque se había arrepentido. Vamos a ese texto tan interesante y vamos a la segunda carta a los Corintios capítulo 2, versículo 5 en adelante. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, no por exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces, aquí la lección nos está presentando que esa persona se arrepintió y volvió a la iglesia. Apreciado hermano y apreciado amigo, yo sé que vivimos en un mundo de lo relativo, pero hay principios en la Biblia que no se pueden mover. El pecado sigue siendo pecado. Así que la lección de escuela sabática cierra con esta linda enseñanza y vamos al siguiente día. Protegiendo la identidad de la iglesia es el título de la lección para el día martes.
Y ya en el capítulo 6, el apóstol comienza a abordar otro tema que le está preocupando de la iglesia de los Corintios. Y es que ellos están llevando sus casos civiles, sus situaciones a los jueces del mundo. Y aquí es donde el apóstol Pablo quiere presentarle a la iglesia que hay cosas que se pueden manejar dentro de la misma congregación. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 en adelante, donde dice de la siguiente manera: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosa muy pequeña? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Aquí el apóstol Pablo le está haciendo una pregunta a la iglesia. Si nosotros, que somos los elegidos de Dios, si somos los cristianos, vamos a juzgar al mundo, vamos a juzgar a los ángeles caídos, ¿no será que nosotros podemos juzgar algunas situaciones que se presentan dentro de la iglesia? ¿Por qué? Y hay algo interesante que la lección presenta en este día. Dice que la palabra pragma es traducido como algunas cosas. Y esto hace referencia a asuntos legales, a asuntos civiles, no a situaciones penales. Entonces aquí hay una diferencia, porque es que el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, resalta la autoridad del gobierno y de los jueces y de los mandatarios. Entonces aquí el apóstol Pablo está tratando de colocar un equilibrio, y es que no todas las cosas que suceden en una iglesia deben ser llevadas a juicio con los injustos, sino que algunas cosas pueden ser tomadas por los hijos de Dios, por los cristianos, y ser juzgadas allí. En mi experiencia como pastor hay muchas situaciones que se pueden lidiar, que se pueden manejar dentro de la misma iglesia, pero hay hermanos que cualquier situación inmediatamente la quieren llevar a una corte, la quieren llevar a un abogado, la quieren llevar a un juicio. Y aquí es donde nosotros debemos tener algo que se llama un sentido común. Hay situaciones que la iglesia puede manejar. Ahora bien, nosotros no sabemos con exactitud cuáles eran los casos que se estaban presentando en la iglesia de Corinto, específicamente cuáles eran las situaciones que se estaban llevando a los injustos, a los jueces, al gobierno. Pero parece ser que el apóstol Pablo les dice: hey, hey, paren, por favor. Hay cosas que podemos manejar dentro de la misma iglesia. A Pablo le preocupa que la iglesia esté presentando sus problemas, sus dificultades al mundo. Y esto puede dar un mal testimonio de nosotros como iglesia. Yo no puedo estar llevando a las cortes del mundo situaciones de la iglesia que se pueden manejar dentro de ellas, como por ejemplo, ¿cuáles? Que el director de escuela sabática no me dio el tiempo para que Sociedad de Jóvenes presentara algo, el pastor no me dejó hacer esto o lo otro. Estas situaciones, apreciados hermanos, se pueden solucionar dentro de la misma iglesia. Y por eso el apóstol Pablo dice: hey, por favor, cuidemos el nombre de la iglesia, cuidemos la identidad de la iglesia, demos la imagen correcta de nuestro Señor Jesucristo delante de los paganos, delante de las personas que no conocen y que no disciernen espiritualmente las cosas que suceden dentro de ella. El antídoto contra la inmoralidad sexual es el título de la lección para el día miércoles. Y aquí el apóstol Pablo vuelve a enfrentar el tema de la inmoralidad sexual, porque el tema del incesto no era lo único que se estaba presentando en la iglesia. Había una situación con los solteros, con los casados y con los viudos. Como que de alguna manera ellos estaban utilizando mal el tema de la libertad en Cristo. Y ellos pensaban que esa libertad espiritual que el Señor nos está dando también podía ser una libertad para las situaciones sexuales. Vamos a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 en adelante.
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno se agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Aquí el apóstol Pablo está presentando la manera correcta, la manera como Dios santifica a su iglesia y las cosas que se deben evitar. Al parecer, algunos cristianos en Corinto estaban interpretando que el evangelio les había dado libertad y que ellos podían hacer todo lo que querían. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 13 para entenderlo. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí el apóstol Pablo está presentando claramente una situación que había en esta iglesia. Y es que ellos decían, nosotros podemos comer de todo. Dios nos ha dado libertad. Y es más, eran glotones, comían de más. Pero también en el cuerpo, ellos decían, tenemos la libertad de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. Y entonces se entregaron a la inmoralidad sexual. Por eso el apóstol Pablo le dice, cuidado con la fornicación. ¿Qué es la fornicación? ¿Qué es esa palabra porneía? Son todos los comportamientos indebidos que tienen que ver con la sexualidad. Y en Corinto, esto era una epidemia que se estaba desarrollando en la iglesia. Ellos estaban utilizando mal la libertad que Dios nos da a nosotros y la habían interpretado de una manera incorrecta, tanto así que hacían cosas que aún ni siquiera los paganos hacían. Y el apóstol Pablo quiere corregir esto y les dice, la libertad que el Señor les dio no es para hacer todo lo que quieran, es para estar libres del pecado y de las cosas que destruyen al ser humano. Así que nosotros podemos ver claramente tres divisiones en 1 Corintios capítulo 6. La primera es que nosotros somos identificados como lavados y santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Nos han separado del mundo, somos diferentes. La segunda es que somos miembros de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y es lo que dice 1 Corintios capítulo 6, 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitará pues los miembros de Cristo y los hará miembros de una ramera? De ningún modo. Y es que el apóstol Pablo aquí comienza a darle duro al tema, porque algunos cristianos estaban yendo donde las prostitutas, entre comillas, religiosas. Ellos no se habían apartado de esa situación. Y hoy, apreciados hermanos, nosotros a través del teléfono podemos estar viendo cosas que no son las mejores. Apreciado hermano, apreciada hermana, las cosas que se ven en el teléfono influyen directamente en nuestra mente y también se puede ver en la espiritualidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y lo tercero es que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que es lo que presenta 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, lo cual son de Dios. Y aquí el apóstol Pablo no está diciendo que solo la parte espiritual le pertenece a Dios. No,
Nuestro cuerpo también le pertenece a Dios y debemos cuidarlo de la mejor manera. Apreciado hermano, apreciado amigo, nosotros vivimos en un mundo altamente erotizado. Y esto es una batalla que nuestros jóvenes, nuestros hijos y nosotros mismos tenemos. Dios tiene que estar en nuestro medio y nosotros tenemos que tener la suficiente fuerza para apartar lo que me lleva a mí a vivir una vida de inmoralidad sexual. Dios nos da a nosotros esa fuerza. Por favor, piensa en la devastación de los pecados sexuales en la humanidad y piensa cómo esto ha afectado a nuestra iglesia. El matrimonio y la soltería es el título para la lección del día jueves. Y el apóstol Pablo aquí vuelve a ampliar cómo debe ser la sexualidad dentro del matrimonio y cómo los solteros tienen que aprender a huir de la fornicación. Pero no solo los solteros, también los casados. Porque la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16, dice algo impresionante que nosotros debemos tener claro, tanto los casados como los solteros. Vamos al texto. 1 Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque la Biblia dice, los dos serán una sola carne. Cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo o tu esposa, estás en un serio peligro. Estás colocando en peligro tu vida, la vida de tu familia. Las Sagradas Escrituras dicen que si vas donde una ramera o una mujer o un hombre que es del mundo, tú estás uniéndote a una persona que puede tener demonios, que puede acabar tu vida, que puede dañar tu futuro. Entonces, apreciado amigo, apreciada hermana, aquí es donde el apóstol Pablo comienza a hablarnos de los consejos que debemos tener en cuenta tanto en el matrimonio como los que son solteros. Y aquí el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, desarrolla esta temática de una manera espectacular. Vamos a leer algunos textos de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, para ver lo que hay allí para nosotros. Versículo 1 dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Que el apóstol Pablo lo primero que hace es darle un consejo a los esposos y a los solteros. Y si nosotros seguimos desarrollando el capítulo 7, vamos a ver cómo el apóstol Pablo le recomienda a los solteros casarse. Saltemos al versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuese quedarse como yo. Pero si no tienen el don de contingencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Aquí el apóstol Pablo presenta una de las grandes realidades del ser humano. Y es que hay un don que se llama el don de contingencia. ¿Cuál es ese don? Quedarse soltero. Pero no todo lo pueden hacer. Hay personas que necesitan un compañero o una compañera. Y el apóstol Pablo dice, antes de quemarse, cásesen. Hermanos, y aquí es donde el apóstol Pablo habla del famoso término, huyan de la inmoralidad sexual. Apreciados hermanos y apreciados amigos, el capítulo 7 nos da a nosotros las instrucciones para el matrimonio, las instrucciones para la soltería, incluso también para los viudos y viudas. Y nos enseña a nosotros a comprender correctamente la sexualidad que Dios le ha dado al ser humano. Ahora, en este capítulo el apóstol Pablo está respondiendo preguntas específicas y vuelvo y hago hincapié en esto. Porque a veces hay cosas que nosotros leemos de la Biblia y como que de alguna manera, aquí dice esto y tiene que ser así. No, no, no. El apóstol Pablo está respondiendo preguntas a personas específicas.
Entonces algunos dicen, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Ah, sí ve, y paran ahí ya. No, no, no. Tienes que leer completo, tienes que saber que el apóstol Pablo está explicando una pregunta que se le dio a él y él la está respondiendo de la mejor manera. Así que, apreciados hermanos, debemos recordar que el apóstol Pablo presenta la sexualidad como un regalo de Dios, algo que el Dios le dio a los matrimonios. Y quiero leer textualmente del día de la lección cómo el apóstol Pablo explica la sexualidad. Dice de la siguiente manera: Dios es el creador de la sexualidad, un privilegio reservado por Dios exclusivamente para ser disfrutado por un hombre y una mujer heterosexuales y biológicamente nacidos como tales, en el contexto del matrimonio, el único tipo de unión matrimonial sancionado por la Biblia. Así que, apreciado hermano y apreciado amigo, la sexualidad es un regalo que Dios le ha dado al matrimonio. Luego, la lección termina de una manera interesante recordándonos el caso de José. Cómo José, un joven de 16, 17, 20 años, huyó de la inmoralidad sexual. ¿Dónde? En Egipto. Y cómo huir de eso no fue fácil, pero le trajo una gran bendición. Apreciado amigo y apreciado hermano, nosotros vivimos en un mundo muy peligroso, pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios, veremos los resultados. Hagamos lo que Dios dejó escrito en su palabra. Para estudiar y meditar es el título de la lección del día viernes. Y cuando llegamos a este día, apreciado hermano y apreciado amigo, nosotros vamos a encontrar varias citas de Elena de White de manera reflexiva sobre lo que hemos estudiado durante la semana. Pero también vamos a hacer un pequeño recuento de cómo el apóstol Pablo está enfrentando una situación muy delicada de inmoralidad sexual en la iglesia de los Corintios. Pero no solamente era un caso, también habían otras situaciones sexuales que el apóstol Pablo enfrenta, tanto para matrimonios como para solteros, viudos y viudas. El apóstol Pablo les aconseja, les dice, por eso es muy importante que leamos el capítulo 6, el capítulo 7 de esta primera carta a los Corintios para entender todo el contexto que Pablo está enfrentando allí. Y el capítulo 5 nos habla a nosotros claramente de lo que es la disciplina eclesiástica y cómo ejercerla en nuestra iglesia. Pero también la lección de este día trae preguntas. Yo he escogido la primera que aparece allí para desarrollarla con ustedes. Muchos creyentes corintios manifestaron su deseo de obtener la aprobación de la cultura que los rodeaba. ¿Por qué es esto tan peligroso para la identidad cristiana? ¿Cómo podemos evitar ese error? Y yo quiero subrayar esa palabra, aprobación. Porque nosotros vivimos en un mundo que está enfermo, adicto a la aprobación de los demás. Nuestros jóvenes, nuestros niños, incluso los adultos, siempre queremos tener un like, una aprobación de lo que hacemos, de lo que decimos, y esto es supremamente peligroso porque el mundo de hoy va en contra de lo que la Biblia dice. Y cuando nosotros preferimos hacer lo que la Biblia dice, muchos de nosotros no vamos a recibir la aprobación de nuestros amigos, del mundo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ser firmes, como lo fue José, huir de la fornicación, huir de la inmoralidad sexual. No es tarea fácil, pero Dios está con nosotros. Así que, apreciado amigo, apreciado hermano, ponga a Dios en primer lugar, camine como Dios dice y verás las bendiciones derramar sobre tu vida y la vida de toda tu familia. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.